muy buenas, pulgar en alto como siempre. 3 son las temáticas que vamos a tratar en este vídeo, que tienen relación con el motocross. Bueno, una de ellas no tanto, pero tiene un poquillo de relación en el vídeo. 1. La voz del motocross en España. O sea, para mí, desde siempre, Paco Avecilla. 2. Hablaremos de los logos de las marcas. No tiene relación con el motocross, pero tendrá relación durante el vídeo, ¿no? Los logos de las marcas. Los logos de las marcas los van cambiando y para mi gusto lo hacen como más feos, ¿no? Más simples, más raros, más feos, ¿no? Incluido, lo he dicho en otros vídeos, el logo antiguo de la Federación Andaluza de Motociclismo, de la que conservo todavía pegatinas por ahí y todo. Bueno, mientras hablo siempre me gusta juntar fotos, que es el logo moderno, bueno, moderno entre comillas, que empezó a usar en el 99 o cosas así, que sigue conservando y que para mi gusto es más feo. El antiguo me gustaba más. Igual que la Real Federación Motociclista Española, el antiguo logo me gustaba más que el actual, ¿no? Más simple, más feo. Bueno, pues así los logos de todos más feos. Y 3, ¿cuál es la tercera temática que va a tratar en este vídeo? Voy a arrancar, o quiero arrancar, no sé cómo se va a desenlazar esto, la Yamaha IZ125, que ya es mucho parada, que le he hecho algunas cositas de mecánica, pero que me quedan todavía un par de cositas más por hacerle mecánica. Las haré durante este vídeo. Y bueno, pues eso a grosso modo va a recoger todo este vídeo. Ya sabéis, como siempre, lo digo desde ya porque seguro, mis vídeos son largos, me gusta hablar, me gusta contaros cosas, enseñaros cosas. La escala de tiempo la he dividido en capítulos para que sepáis de qué va tratando el vídeo en cada momento. Y bueno, pues de eso vamos a tratar en el vídeo. La voz del motocross en España, los logos de las marcas y mecánica en la Yamaha IZ125. Empezamos. Bueno, como siempre al principio del vídeo me gusta decir la fecha en la que lo estoy grabando. Hoy es miércoles 5 de febrero del 2025, aunque la última parte de este vídeo, que es la mecánica en la IZ, la haré dentro de unos días, que también volveré a decir la fecha. Esto lo voy a grabar en 2 o 3 días, ¿no? Pero bueno. La primera parte de la que va a tratar el vídeo, que está puesto en el título, la voz del motocross en España, Paco Avecilla. ¿Por qué quiero hacer un vídeo hablando de este hombre que obviamente comentaba las carreras cuando yo competía del año 95 al 2000, Campeonato de España y Andalucía? Yo lo escuchaba más que la gente que competía fuera de Andalucía, porque también comentaba las del andaluz, ¿no? De hecho, cuando por lo que sea a lo mejor le coincidía fecha o no podía venir o lo que sea y no venía, las carreras sonaban como raras, las comentaba otras personas, sonaban como raras. A mí me sonaban raras las carreras cuando no venía Paco Avecilla a comentarlas, ¿no? Entonces el porqué de hacer esto en el vídeo, hablar sobre este hombre en el vídeo, ¿no? Bueno, tiene una voz muy característica, para mí la voz del motocross en España, y bueno, para muchos, ¿no? Incluso hay algunos artículos por ahí que lo detallan como la voz del MX en España, ¿no? Yo digo motocross, no digo MX ni nada, digo motocross. Entonces, este hombre comentaba carreras ya desde los 80, la época de Luis. Hay vídeos antiguos incluso en YouTube de la época de Luisaque y Colomina, mucho anterior a que yo llegase al motocross, incluso casi que naciese. Luisaque y Colomina, bueno, ya había nacido yo, pero era muy, muy pequeño. Y ya se escucha a Paco Avecilla por ahí comentando, ¿no? 50 años comentando carreras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el pasado fin de semana, repito, estamos a 5 de febrero, ahí lo podréis ver en el móvil, 5 de febrero, son las 11 de la mañana, miércoles 5 de febrero. Bueno, pues el pasado fin de semana empezaba el Campeonato de España de motocross en el circuito de Talavera de la Reina, un circuitazo, pero bueno, había llovido no sé qué historia, había mucho barro y tampoco estaba para rodar fuerte, ¿no? Pero un circuitazo, que sí, que si uno le metió un hachazo al otro, que si el block pack está ahora de moda, que gilipolleces. Aquí vamos a hablar de lo que vamos a hablar, cada uno ya que hable de lo que quiera, ¿no? Hay mucha gente que habla de lo mismo, yo hablo de mis cositas, de las que habla muy poca gente, historias del motocross en España en los 90, que poca gente recuerda, que poca gente pueda juntar documentación en foto y vídeo, y yo sí lo hago. Entonces, empezaba el motocross, como digo, en Talavera, Campeonato de España. Hay que ver cómo está el nacional, el andaluz, los precios. Un día voy a hacer un vídeo porque tengo ahí documentación de los precios de las licencias en el año 95. Tengo yo la documentación de cuánto costaban las licencias en esa época, y por lo que van ya dicen que porque hay más siniestralidad, no es más. En fin, da igual, no me quiero desviar, eso será en otro vídeo, a ver si lo hago. Empezaba el nacional en Talavera y
tenemos la suerte, para algunos unos lo hacen mejor, lo hacen peor, pues que hace ya como 2 o 3 años la RFM, la Real Federación Motociclista Española, pues retransmite en directo por YouTube gratuitamente las carreras, lo cual me parece una genial opción, ¿no? Yo hace tiempo que no hago motocross, quiero volver a hacer motocross, obviamente de manera amateur, entrenando, ¿no? Con mi Z125, con la que llevo desde 2010, pero siempre me gusta estar al día un poquito del motocross, del supercross, obviamente en Estados Unidos, bueno, me gusta estar al día. Entonces, bueno, pues a lo mejor no en directo, pero sí luego me veo las carreras de cómo han ido las de estas, ¿no? Y en la retransmisión, pues entrevistan a Paco Avecilla, que estaba por allí, ¿no? Entonces, no sé si me podré poner alguna parte de esa entrevista que le hicieron, pero bueno, os la dejo, si puedo descargar esa parte y aquí la veis. Un poquito, simplemente que se le escuche la voz, que se vea que es él, obviamente, y ahora seguimos hablando. De amor a este mundo del motociclismo y sobre todo al motocross. Y en esta que un día le puse la catedral, aún mejor despedida. Aquí continúa llamándose la catedral, tenemos al ciclón de Chiclana, que es José Antonio Butrón. ¿Cuántos más nombres has puesto en tantos años? Yo qué sé, por ejemplo, mira, anoche tomándome una copa con Paco Rico le decía, ¿te acuerdas cuando te decía el dentista volador? Etcétera, etcétera, o sea, a todo, porque los he visto desde pequeñito y en fin, y le he seguido su progresión año tras año, y ha sido un auténtico placer y un sentimiento que tengo dentro con este mundo increíble. Esta mañana nos has dado los buenos días, pero luego has pasado el micro a otra persona y encima aquí, en Talavera de la Reina. ¿No te da pena? Hombre, me da mucha pena, pero ya hay que dejar paso a nuevas generaciones. Yo han sido 50 años de amor a este deporte y la verdad, ya hay que darle paso a nuevas generaciones que ellos sigan el camino. Mil gracias, Paco, por todo el trabajo hecho por este deporte. Mil gracias, Paco, por estar con nosotros y mil gracias, Paco, porque de bien seguro te veremos en muchas carreras. Bueno, eso espero, a ver si Dios quiere que dure mucho tiempo, pero antes quiero agradecer a Jesús Bermúdez ese apoyo que he tenido toda mi vida, al presidente de la Federación Castellano-Manchega. Quiero recordar a un alumno que tuve, que lo hacía muy bien, pero que tristemente el pobre tan joven falleció, que es Félix Naranjo, y en fin, a mi familia, a mis amigos y sobre todo a esta afición que tanto me ha dado cariño y amor. Gracias, Paco, por este legado en vida. Gracias a vosotros por el detalle que habéis tenido conmigo en mis 50 años. Aquí seguiremos, y contigo al lado. Gracias. Os quiero. Bueno, pues ya lo habéis visto, importante escuchado, ¿no? Mítico Paco Avecilla. Creo que en la retransmisión ponía Avecillas, pero no recuerdo yo que su apellido fuese en plural, o en plural, bueno, con ese, ¿no? Siempre lo recuerdo como Avecilla. Bueno, da igual. Entonces, bueno, pues me dio la idea de hablaros de él, pues porque me acuerdo cosas de cuando yo era pequeño y repito, para mí las carreras cuando él no venía, que eran muy pocas las que no venía, a lo mejor le coincidía no sé qué, una fecha, yo qué sé. Pero siempre venía, o casi siempre, el 99,8% de las veces a toda la del Nacional, toda la del Andaluz, cuando en verano había Supercross, bueno. Y es la voz del motocross en España. Entonces, bueno, mientras hablo, os adjuntaré algunas fotos que conservo por ahí, le haré fotito para subirla mientras estoy aquí hablando, de los pilotos alevines o alguno, lo que sea, con Paco Avecilla. Alguna conservo, alguna foto por ahí, ¿no? Pero es que lo mejor, y digo que este hombre ya en la época de Luis Saque y Colovina, a finales de los años 80, pues incluso a lo mejor la época anterior, no creo que en la época de Tony Elías, Fernando Muñoz y eso ya comentase las carreras, no creo, ¿no? Bueno, pero 50 años comentando las carreras, lo decía ahí en la entrevista esa a la RFME, la retransmisión en directo por YouTube que hacen, que sí, que puede estar mejor hecha que tal, pero la verdad que se le ocurran en hacer un directo con todas las carreras, está muy bien. Estamos en España, ¿no? A la gente le encanta criticar, pero bueno. Además de esas fotos que os he dejado, como conservo también vídeos antiguos, hay algunos que recuerdo que se le escucha hablar
incluso a algunos se le ve. Andújar 1997, campeonato de Andalucía, y también campeonato de Andalucía en Andújar 98. Y no sé si tengo también por ahí alguna carrera de Sevilla del año 95, creo también, sí, del campeonato de Andalucía, y también del campeonato de Andalucía del año 2000 en 80, que quizás se le escuche también. Voy a verme esos vídeos y lo adjunto todo seguido ahora a continuación. Ahí lo dejo. Y escucharé Paco Vecilla desde el año 95 hasta el año 2000. Quizá esa carrera de Almodóvar en 80 también se le escuche. Voy a hacer un poquito de magia por la edición y aquí lo vais a ver. Vamos a iniciar salida. Primera manga, pilotos 60 avenidas. 10 minutos más 2 vueltas. Ahí está, cállala. Mira, vamos bien. Piloto de ojo, Francisco número 5. Este es el Juan Pérez de la Torre, Almonteño, máquina número 6. Para el dorsal número 10, Romero Palacios. 1988, del año 95, campeón de España de 250 centímetros cúbicos, categoría senior. Además, campeón de España de Supercross, Josep Alonso. Este circuito que gracias al excelentísimo ayuntamiento de Andújar ha sido posible para que tú, aficionado, para que tú, amigo mío, vamos, querido amigo mío, 10 minutos más 2 vueltas montando la parrilla de los pilotos del futuro. La generación del motocross, el comienzo, el futuro de España, ahí está en esa parrilla, pilotos pequeñitos desde 6 hasta 10 años. El espectáculo viene desde el principio montado por ellos, montados en motocicletas de 60 centímetros cúbicos con cambio. La número 17 del piloto Nazareno, nacido en Dos Hermanas, un tiempo de 2:39:31 para Carlitos Campano. El segundo tiempo, 2:43:31, se marchaba hacia Madrid. El madrileño de la máquina número 8. Tiene un flequillo. Lo vimos ayer, un ojo muy bueno. Tercero hacia un piloto catalán, nacido en Tortosa, la máquina número 7. Su tiempo 2:44:84 para Stanis Manuel Garriga. Cuarto tiempo para José Luis Altomá, máquina número 21, 2:46:21. Quinto tiempo para otro andaluz, Almonteño, máquina número 12, Juan Pérez de la Torre, 2:47:55. Décimo tiempo para un sevillano nacido en Araal, máquina 26, Daniel Torres Baena, 2:57:34. Vigésimo, Ignacio de Guarda López, 22º, máquina 23, de Juan de Dios Navarro Torres. Gracias al Hotel de los Deportistas Meliá Lebreros. Oye, deja que no molesta, Rosa. En Sevilla, para toda la provincia, andarás tranquilo. Situación también en este Supercross de Pro Option. Cerveza sin alcohol Caliber del grupo Cruz Campo. En Andújar, JJ no tanto. Andújar, repuestos Fropes. ¿Eres hombre de la carretera? No te olvides, además de ponerte el casco, ponle a ella siempre el lubricante de alta tecnología
Sexa Ruta 66 4TK. Si quieres conducir tranquilo en la ciudad, el Sexa 2 tiempos 2TK de Sexa en sintético scooter, sintético competición, para que andes tranquilo. Atención, atención, pilotos alevines, prestad que la gente se pueda marcar, pilotos alevines. En Andújar, nos vamos, atención, que ha caído un chaval. Al igual que el público, vean ustedes en máquina número 2 de Andújar, Ignacio Recuerda López. El triunfo, el salto del chaval y el banderazo de meta. Nacho Recuerda ganó la primera manga, ganó la segunda manga, ganó la prueba de alevines. Juanmi, necesito medallas urgentes. Para José Manuel Modillo Racero, segunda posición en alevines hoy aquí en Andújar. Andújar, y aquí ha venido a decir, aquí en Andújar que manda soy yo en las dos mangas. Por eso esa máquina número 2, López por su madre y por su abuela, Recuerda por su padre, venciendo Nacho de verdad. Piloto del motoclub Andújar, Nacho Recuerda López. Buenos aplausos para todos. Ahora, todos juntitos vamos a hacer una foto, venga. Ponte más chico. No, pero más juntos, ponelo más juntos, más juntitos. ¡Agacharse que no salís! ¡Las flores abajo! ¡Las flores abajo! ¡En las caras! Sí, vale. ¡Nacho! Venga, flores abajo, flores para abajo, ahí en el pecho, que lo veamos. Venga, una fotito. A ver, dejarme con mis niños, solito. Vani, déjamate. Venga, el aplauso de despedida para todos ellos, para todos los pilotos. Clasificación que de Nacho Recuerda López. Categoría 125 centímetros cúbicos. Pues como decía, magia de la edición, espero que hayáis podido verlo, escucharlo. Creo que sí se ve cuando me entregan los trofeos en el 98 en Andújar, que hice aquí en Andújar, quien ha venido a decir que soy yo, a llevarse las dos mangas o algo así con las 60, bueno, pues una época muy bonita de mi vida, ¿no? Siempre tengo ya varios vídeos que cuento historias de motocross en los 90, ¿no? De hecho, ese que decía antes de, de que subí anteriormente con la IZ de buscar recambio, que soy un manaza, cuento historias de los 90 y hago mecánica en la IZ como también voy a hacer en este vídeo.
Y vuelvo a repetir, mis vídeos son largos, la escala de tiempo la divido en capítulos para que sepáis de qué va tratando el vídeo en cada momento. ¿Qué más? Hablando de Paco Avecilla, bueno, pues el speaker de cuando yo era chico y cuando en el 95 o 96 yo me acuerdo que venía con un autobús muy grande, pintado en rojo y blanco como de Cepsa, ¿no? Porque Cepsa pues patrocinaría a su negocio o al Campeonato de Andalucía, no tengo ni idea. Sé que cuando nos entregaban en el Hotel Meliá Lebrero, que Soledad Becerril, la alcaldesa de Sevilla, nos entregaba pues los diplomas de final de año y tal, los trofeos, que todos los conservo, pues nos daban como un lote de productos Cepsa, que si aceite, abrillantador, de carrocería, de pulimento, de un montón de lotes de productos Cepsa, ¿no? Y bueno, pues venía como un autobús muy grande y ese autobús, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, puedo equivocarme, pero lo conducía el padre de Dani Torres, que fue posteriormente, muchos años después, piloto de freestyle. Dani Torres fue campeón de Andalucía en el 97, yo fui en el 98 y en el 97 yo fui subcampeón, ¿no? Dani Torres, bueno, pues el padre llevaba ese autobús. Y también Paco Avecilla en esa época, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, tenía un BMW Serie 5, creo que era un marrón de estos oscuritos o un gris oscurito, típico del Serie 5 de principio de los 90, E34 creo que era el modelo, no me acuerdo, estoy hablando de memoria, pero era un Serie 5 casi seguro, este cuadrado, ¿no? Bueno, una línea que a mí no me disgusta, no pasa de moda esa línea. Posteriormente, este autobús que os contaba, que a lo mejor os tengo por ahí alguna foto y os la puedo adjuntar, no sé. Posteriormente, ya quizá año final del 96, año 97, por cierto, hablando del 96, en el Motocross de las Naciones en Jerez, que yo fui con mi padre, flipé allí obviamente viendo a mi ídolo Jerry McGrath, Jeff Emig, Steve Lanson, el equipo de España que era Javi García Vico, David Avilés y Xavi Colomer con una TM, que creo que la rompió, no sé qué historia, y Javi García Vico con 2,5 con IZ y David Avilés con una KX500 del año 96 con depósito y aletín morado. Yo tuve también la KX60 de ese año 96 con depósito y aletín morado, con un preparón que no veas. Decía que en el Motocross Naciones también él comentó, de hecho cuando hay grabaciones que entregan los premios al final, pues se le escucha a él comentando el Motocross de las Naciones. La película Terra Firma de Fox, creo que la 2, no estoy muy seguro, creo que la 2, se ve lo que grabaron allí el equipo americano en el Motocross de las Naciones en Jerez, y cuando entrega los trofeos se escucha y se ve a Paco Avecilla por allí en el podio, ¿no? Pues nombrando a Jerry McGrath, el equipo de Estados Unidos, el equipo de Bélgica y el equipo Francia, no me acuerdo cuál era el otro, pero Bélgica. Estaba ahí Joel Smets, bueno, eso. Toda esa gente los vi yo correr allí. Joel Smets, de los pocos que iba ya en aquella época con 4 tiempos. A voler, a Torcelli y a Isde María, y a Bélgica, Manu de Gol, a Joel Smets, a Manu de Gol. Bueno, después de ese autobús, pues este hombre Paco Avecilla iba con un tráiler, que me acuerdo que el remolque, que también era rojo y blanco, así tipo Cepsa y eso. Si vivisteis aquello, comentarlo, aunque poca gente estará ahí que se acuerde de eso, que vivió aquello, pero bueno, yo sí. En el tráiler me acuerdo que iba a todas las carreras, Campeonato de España y Andalucía, sobre todo Campeonato de España, y tenía dentro unas máquinas de estas de videojuegos, de estas que tú te subes en una moto y puedes tumbarte, y va el piloto en la pantalla también tumbándose. Y me acuerdo que los pilotos alevines, cuando terminábamos los entrenamientos, siempre nos metíamos allí a jugar con las maquinitas esas, ¿no? Y tenía más cosas por allí dentro del tráiler, además de los altavoces, el podio, la entrega de trofeos hacia allí, ¿no? Incluso si encuentro alguna foto de todo esto, o que se vea el tráiler o lo que sea, pues os la voy dejando, ¿no? Así que me hizo mucha ilusión volver a verlo. Bueno, en Facebook y tal, creo que lo tengo, alguna vez creo que hablamos, pero hace años.
Y pues eso me hizo ilusión verlo así en directo, escucharlo y además de la ilusión, bueno, pues me da un poquito de pena porque Paco Avecilla siempre estaba obviamente, además de en el camión, hablando pues por el paddock o por los bosses, ¿no? Es por los bosses, en mi época se hacía por los bosses y se juntaba mucho con los que era, en el Campeonato de España se juntaba mucho con los que éramos de Andalucía. Entonces, bueno, pues tenía buena relación con mi padre y no sé, pero me da un poquito de, no sé si llamarlo pena, cuando alguien que ha tenido relación con mi padre, con mi madre, lo que sea, pues no lo veo y lo veo después de tantísimos años que claro, yo en la cabeza tengo una imagen de esa persona, como de tantas personas que veo del motocross a día de hoy, que es la que yo recordaba cuando yo era pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se ven más mayores, obviamente, pero bueno, la voz, que es lo importante a lo que yo quiero ir, la voz del motocross en España, pues esta persona, que ya como habéis visto en la entrevista de la RFM, ahí en Talavera, este pasado fin de semana, pues está jubilado, ¿no? Y dice que hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Obviamente no va a estar esta persona toda la vida comentando las carreras, pero fue una época muy bonita los 90 y lo pasé muy bien por muchos o casi todos los circuitos de España con las 60, ¿no? Y en el 2000 también con las 80, pero aquí en Andalucía. Así que creo que sobre Paco Avecilla ya no os tengo que contar más nada. Creo que he contado bastante y he juntado bastantes cositas. Llevo hablando un ratazo, más lo que lleve juntado. Bueno, ya iremos por un vídeo larguísimo y todavía estamos con el primer bloque, que es la voz del motocross en España, Paco Avecilla. Ahora tenemos que pasar al bloque de los logos y luego ya mecánica con la IZ125, que la haré otro día, junto también con la parte de los logos. Empezamos con la parte de los logos. Bueno, para la parte de los logos me he traído este bote, muy antiguo, pero que como veis está casi lleno. Es un bote de Castrol A747, si conocéis el mundo de las dos tiempos, o el mundo del dos tiempos de competición, pues es un aceite que se suele usar para hacer la mezcla al dos tiempos, aquí dentro obviamente, ¿no? Este aceite no se recomienda llevarlo si tenéis engrases separados, pero bueno, en las motos de competición la mezcla se echa directamente en el depósito, ¿no? Este bote me lo traje de Córdoba cuando recogí en 2007 la Bultaco Frontera, porque mis tíos la tenían la Bultaco en una casa de campo en Andújar, en la Sierra de Andújar. Entraron a robas 3 veces, lo conté en otros vídeos. La última de las veces le dijo la Guardia Civil que vendrían a por la moto porque la dejaron fuera apoyada en un árbol. Y total, se bajaron a Córdoba la Bultaco Frontera, que yo tengo restaurada, y una caja de herramientas con muchas cosas, y una de esas cosas que además que había era este bote de Castrol, que estaba precintado sin usar, y la primera vez que arranqué la Bultaco Frontera la arranqué con este aceite, que es de principios de los 90, y bueno, pues la moto no se gripó ni nada. Pero como veis está casi entero. Pero se ve que es un bote muy antiguo, ya los nuevos Castrol no son así, los nuevos botes de Castrol 747, de hecho ya los botes no son blancos, son dorados, ¿no? Cuando yo corría, con 60 y 80, mi padre también usaba Castrol a 747. Y los botes seguían siendo blancos, pero ya no eran como este, eran como un poquito más redondeados por arriba, no eran tan cuadrados, eran como más redondeados por aquí. Y el tapón sí era rojo, pero no eran como este bote. Entonces, ¿dónde voy con esto? Que estoy contando la chapa sobre el Castrol 747, que no os lo aconsejo para ir por ciudad y a pocas revoluciones, esto es para llevar moto alegre, y premezcla, no hacer la mezcla con un engrase automático, porque es un aceite muy denso, dicen que bueno, puede dejar residuos si no aprieta el mango, pero sí que huele muy bien, huele a carreras, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero ir con esto? Pues que es publicidad gratuita, obviamente, pero bueno. Para algo de mecánica que voy a hacer luego, que es cambiar el aceite a la caja de cambio y embrague de la IZ, yo de toda la vida, bueno, desde que tengo esa moto en 2010, he usado Castrol MTX 1040. Incluso creo que tengo un bote por ahí de hace unos años y un bote nuevo que he comprado ahora. Y el logo de Castrol lo han cambiado y se lo he comprado a un amigo aquí que tiene un taller a 2 manzanas de casa. Y fui a recogerlo y digo, ¿y este logo? Sí, que lo han cambiado, no sé qué historia. Y digo, me parece horrible, pero es que justamente hace no mucho, viendo una comparativa de los logos de las marcas, cómo han ido evolucionando, logos de marcas de coches, incluso los logos de equipos de la NBA, cómo han ido transformándose desde los logos de los 90, 80, 90 hasta ahora.
me parecen los logos más feos. ¿No pensáis que ahora los logos son más feos que antes? Algunos dicen que porque los logos, como eran antes, pues algunos se puede sentir ofendidos o no puede llegar a tanto público por los logos como eran antes, y ahora son un poquito más neutros y tienen más alcance, son logos más neutros. No sé, a mí me parece que los logos cada vez son más feos, la publicidad cada vez más fea, la publicidad cada vez está peor hecha, y es que a mí el tema del marketing y la publicidad pues me gusta, ¿no? De hecho, parte de lo que estudié hace ya bastantes años pues tiene relación con eso, pero me parece eso, que los logos cada vez son más feos y la publicidad está peor hecha. Así que bueno, pues dejamos aquí en una vitrina Racing que tengo este bote de Castrol 747, ahí lo veis, un liter, y por atrás no pone nada, simplemente tiene esta pegatina, ahí que veis. Y aquí el taponcito que pone Castrol, ¿no? Así está, con este logo. Bueno, así que hasta aquí ya hemos hablado de Paco Avecilla, esto de los logos, y ahora en el garaje os enseñaré el bote de Castrol que tengo comprado hace años, que me sobra un poquito, que no voy a echar, bueno, lo echaré a lo mejor para limpiar un poquito, y luego echaré el que he comprado ahora, y vamos a comparar los dos logos y pensar y comentarme vosotros, ¿opináis como yo que los logos antiguos son más bonitos? De todo en general, a lo mejor algunos no, pero en general los logos antiguos son más bonitos que los que se hacen ahora, que sí dicen que ahora pues son más neutros y tienen más alcance, más público objetivo, yo que sé, historia. A mí los logos antiguos me parecen más bonitos y vi esa comparativa, los logos de los coches, logos de equipo de la NBA, de hecho es que lo podéis buscar en internet si no lo he juntado yo. Los logos antiguos me parecen más bonitos, ya está. Vamos al garaje, veremos los dos botes de Castrol MTX 1040 y luego nos liaremos de mecánica en la IZ, que en el anterior vídeo comenté que me quedaban algunas cosas y actualmente me quedan cambiar el aceite de embrague. Bueno, primero comprar gasolina y que arranque, eso que arranque, pues ya muchísimo tiempo parada. Y luego cambiar el aceite de la transmisión y embrague y luego también cambiar el refrigerante. Anteriormente le he estado cambiando un tornillo que en el anterior vídeo no pude cambiarlo porque estaba pasada la rosca, ya lo he cambiado. Y también le he cambiado el líquido de freno delantero y trasero. DOT 5.1, aunque la moto recomiende DOT 4, llevo usando muchísimo tiempo el 5.1. Así que ahora nos vemos con la IZ en el garaje de mecánica, aunque esto será para mí otro día, vosotros lo veréis a continuación. Bueno, pues continúo con el vídeo, llevamos unos 32 minutos y medio aproximadamente, lo sé porque la parte esa ya la tengo editada. Hoy es viernes 7 de febrero del 2025. Quiero liarme con la IZ, primero tengo que ir a comprar gasolina, compraré un litrillo, haré la mezcla, tengo que arrancarla, calentarla para cambiar el aceite de la caja de cambio y embrague y bueno, pues cuando se enfríe después pues cambiar el refrigerante y purgar lo que es el circuito, ¿no? Podría, ahora que está fría, vaciar refrigerante, pero como ya mucho sin arrancar, pues no sé si va a arrancar, aunque debería, porque le he estado haciendo anteriormente otras cosas y debería arrancar, pero bueno, prefiero que arranque primero, luego hacer cambio de aceite de motor, no, sería 4 tiempos, en 2 tiempos, pues caja de cambio y embrague, y luego cuando enfríe pues ya cambiar refrigerante, ¿no? ¿Os está gustando el vídeo? Nadie hace vídeos así, homenajeando a Paco Avecilla, dejando un montón de imágenes clásicas, adjuntando eso que he puesto del motocross de las Naciones de 1996 o las carreras. He encontrado una de Sevilla del 95, habéis visto, Campeonato de Andalucía, Campeonato de España 1995 en Andújar y Campeonato de Andalucía 1998 en Andújar, que se escucha por ahí de Paco Avecilla, incluso se ve cuando me entregan los trofeos en el 98 en Andújar, ¿no? Nadie hace vídeos así literalmente porque nadie tiene grabaciones y tantas fotos de aquel. Sí tendrán, pero no se preocupan en digitalizarlo, subirlo a YouTube y tal. Y a mí me gusta ese tema y bueno, pues os puedo contar que lo que os cuento es cierto, ¿no? Lo hago en todos mis vídeos. Así que ya está, aquí la Rieju Pony. Me voy a comprar gasolina, un litrito, hacemos mezcla y a ver qué pasa con la IZ. Vamos a liarnos de mecánica. El vídeo, bueno, pues va sobre esto. Logos, que ya hablé antes, lo de Paco Avecilla, la voz del motocross en España, y mecánica con la IZ125. Así que ahora nos vemos en el garaje, sacaré la moto y a ver si arranca. 2 tiempos, me pongo nervioso nada más que del tema de tener que hacer la mezcla y que arranque esa vibración, esa subida de vuelta del motor 2 tiempos de la IZ125. Me pongo nervioso nada más de pensarlo. Ahora nos vemos con la Yamahita. Listo, ya he comprado 1 litro de gasolina
1,03 realmente, 1,71 euros, está el litro a 1,658. De 95, de esta Premium o 98 yo no suelo usar. Bueno, podría usarla en la IZ, pero no suelo usarla. Así que vamos para el garaje, ¿cierto? Multaco, ¿eh? Un poquito ya con la IZ125, que por cierto, lo primero va a ser quitarle el tapón del silencioso. Y os enseño cómo me voy a preparar cómo quiero ir trabajando. Primero es hacer la mezcla, por lo que tengo 1 litro de gasolina, vaya a calentar un poquito y tal. El aceite de mezcla, yo uso este, es el medidor que yo uso. Bueno, aquí esto viene al 2%, esto es para, bueno, hay para 2 litros, esto cada franja es del 2%. Yo uso un pelín menos del 2, entre el 1,5 y el 2 aproximadamente. No hay gente que lleva este aceite a menos porcentaje todavía, igual que la 747, hay gente que lo lleva hasta el 1%. Eso lo veo ya demasiado poco, ¿no? Y más en una 125. Así que bueno, yo lo llevo un pelín por abajo del 2%. Tengo un vídeo sobre cómo hacer la mezcla. Así que primero, esto, relación con lo de hacer la mezcla, que es lo primero que tengo que hacer. Siguiente, como ya he contado, partiendo de la base que la moto ha arrancado, es cambiar el aceite de la caja de cambio y embrague que está por allí. Mismo aceite para caja de cambio y embrague. Por ejemplo, la Bultaco Frontera lleva un aceite distinto para el embrague que para la caja de cambios, pero en esta lo comparte. Aquí tengo los botes, el que he comprado y el antiguo, fijaos. El antiguo es porque me queda un poquito, incluso si vacío el que tiene, que no tendrá ni 1 hora de uso, pero tiene bastante tiempo, tendrá 2 años y pico, cosas así, o 3, no sé, pero 2 años sí tendrá, pero 1 hora de uso como mucho, lo cambio por tiempo, pues quizá lo vacío, hecho este que queda, que aclare lo que tenga y lo dejo escurrir y luego ya relleno con el que he comprado ahora, ¿no? Que obviamente pues está sin usar. Y como veis, decía antes, por eso lo de este vídeo ahora tiene relación, los logos de Castrol, ¿lo veis? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto de los logos? Ya lo he explicado, pero cada vez los veo más feos, ¿no? Que sí, que esto es más neutro, que a lo mejor llega a más público, lo veo una tontería. El logo los logos estos más simples, más minimalistas, no sé, me gustan más los logos antiguos, incluso los más antiguos me gustan más todavía, ¿no? Así que, obviamente, necesito aceite. Yo llevo usando este aceite 1040 de esta marca, le estoy haciendo publicidad gratuita, pero bueno, pues desde que tengo esta moto, de 6 de febrero del 2010 la compré, y miento, la primera vez que le hice cambio de ese aceite, usé un Silco N, y luego a partir de entonces ya empecé a usar este. Tengo vídeos detallados de cómo se hace, pares de apriete y tal. Aquí tengo llave dinamométrica, también tengo vídeo explicando cómo se usa una llave dinamométrica o comparando esta llave con otra que tengo. Esta va de 5 a 25 Nm, por lo que me sirve para este trabajo. Y bueno, pues también os dejo algunas imágenes de manual donde habla de los pares de apriete en esta zona. En concreto, el tornillo que hay abajo, para el cual necesito una 14. Esta herramienta, aunque la veáis un poquito así fea, es una herramienta buena, de la marca Irimo. Tiene bastante tiempo, pero bueno, ya está. Es una 14. Y también la arandela para el tornillo de vaciado, que realmente la teoría es que los tornillos de aceite, como el que voy a tocar ahí, llevan arandelas de aluminio y lo de refrigerante de cobre. Pero bueno, he conseguido esta arandela, tampoco creo que le vaya a ir mal. Y ya está, así que lo referente y el bidón para reciclar el aceite. El aceite nunca lo usamos, no tiramos un cubo ni por alcantarilla ni nada. Lo llevamos a reciclar. También tengo vídeos sobre reciclando aquí aceite en Málaga, en concreto en el Rincón de la Victoria. Así que esto, yo creo que con esto ya me apaño para hacer el cambio de aceite de la caja de cambio de embrague. Para el refrigerante, mejor dicho, señalando ahí, por cierto, a esta aleta del radiador yo le tengo comido por aquí con el cúter para acceder mejor al tapón del radiador, porque si no, es que casi no se podía meter la mano. Venía la línea por aquí y tapaba parte del tapón del radiador y era un coñazo, así que con el cúter le comí por aquí y bueno, pues más accesible. Para el refrigerante, una llave de 8, bueno, pues el embudo y esto, por si no hace falta, lleva un poquito menos de 1 litro. De hecho, tengo también vídeo explicando cómo se hace el cambio de refrigerante, os dejo también algunas imágenes de lo que dice el manual y pares de apriete y bueno, pues alguna cosita más que diga el manual. Lo estáis viendo ahí. ¿Y qué más necesito? Pues obviamente refrigerante anticongelante, uso este, a veces he usado otro de la marca Motul, bueno, total. Este también lo he usado otras veces en algunos cambios de refrigerante en esta moto. En la BMW K75 también este es el que uso, sí, de esta marca. No pasa absolutamente nada, igual que la BMW K75 uso un aceite motor de esta marca, 2050 mineral, que cumple de sobra con lo que recomendaba BMW en la época de la K75. Y lo llevo usando
decenas de miles de kilómetros, así que no hay ningún problema. Este en concreto el que uso, el de 50% etilenglicol, que yo creo que es el mejor que tiene Carrefour, y digo que también lo llevo usando un montón de años, ¿no? Y también pues la misma dinamométrica que antes. Hace no mucho me preguntaba alguien en un vídeo que qué tal con las dinamométricas estas que compré hace tiempo, y la verdad que es genial. Así que tengo esta, tengo otra más grande y luego tengo otra más grande todavía. Así que bueno, pues me va muy bien con todas. Voy a liarme, creo que he explicado ya suficiente. Ahora he querido hacerlo para luego no tener que ir parando, ¿no? Así que lo primero, vamos a hacer la mezcla. Crucemos los dedos, esperemos que arranque, porque si no arranca, todo lo que está explicando no sirve para nada. Me he olvidado una cosa más que hace falta en esta imagen sobre el refrigerante, y es la arandela de cobre. Decía antes cuando hablaba del cambio de aceite de embrague y caja de cambio que hace falta de aluminio para el tapón, pero voy a poner la de cobre para refrigerante en cobre. Y es que esa es la teoría, que para tornillos de aceite se pone en aluminio y para refrigerante pues se pone en cobre. La verdad no me preguntéis por qué, pero la teoría es esa. Ya que estoy viendo, también cambié, que no lo puse en el anterior vídeo porque no pude hacerlo, porque este tornillo o la tuerca por atrás tenía la rosca corrida y no podía quitarlo, que lo compré en Yamaha, tanto el tornillo como la tuerca que va por atrás, pues ya está cambiado. Esto lo voy a poner por aquí, veis el tornillo nuevo, y como veis el rodillo por aquí está comido, y ya descubrí el porqué del fallo ese. Y es que la última vez que lo monté mal. Lo monté del revés, y esto lleva el orden, porque lo miré en el manual y ya lo he montado conforme el manual de despiece, tornillo, una arandela que lleva ahí, el guía este o el rodillo, con un casquillo que lleva ahí dentro. Voy a grabarlo por el otro lado, lleva el rodamiento y ya la tuerca por el otro lado. Por este lado es difícil grabarlo, es difícil, pero lleva, a ver si puedo poner un poquito de zoom, ahí sale el rodamiento y ahí se mete la tuerca. O sea que el orden es ese que os comento. El tornillo, esa arandela que se ve ahí, el rodillo, y el rodillo estaba puesto del revés, por eso aquí ha estado rozando, yo qué sé, veis que está feo. Podía cambiarlo, pero bueno, su función la hace y no está partido ni nada. Es el original todavía, de 2005, ¿eh? El casquillo que lleva con el rodamiento que sale hacia allí y la tuerca que va por allí. Esto lo veis, el rodillo gira perfectamente, ¿no? Así que aunque esté feo, pues bueno, ahí se va a quedar. Ya he dicho lo de la arandela de cobre, vamos a liarnos mecánica. Lo primero, la mezcla. Bueno, pues la sangre de Cristo, aquí la tenemos, un poquito por abajo del 2%, se ve por aquí. Pues, amén. Ahora ya sabéis, cerramos aquí, a menearlo, lo metemos en el depósito con el tubo y a ver si arranca. El depósito está completamente vacío, lo desmonté el otro día, lo limpié por dentro con gasolina limpia, incluso con un poquito de disolvente. Y bueno, yo no sé qué tienen dos tiempos, que ya solamente el hacer la mezcla y tenerlo así, el olor que está desprendiendo, ya es que me entran ganas de abrirle el puño a la moto, ¿eh? Así que bueno, pues voy a echarlo por ahí. Bueno, si arranca, que obviamente ahora mismo la moto está helada, importante actuar varias veces con el embrague para que el aceite vaya fluyendo. Ya parada muchísimo, pero muchísimo tiempo. No es normal tener una moto así tanto tiempo parada. Cosas de la vida. Me he hecho este trípode artesanal con esta silla, el caballete y el bote. Así que ya hace una grabación más o menos que se vea así. Voy a intentar arrancarla in situ. Espero que el móvil no se caiga. Si arranca, pues de aquí va a salir bastante humo. Por cierto, estuve en California, en la fábrica o en la empresa ProCircuit. Súper buena gente. Vamos al lío. Lo que voy a hacer es mover varias veces el motor con la patilla. Está lubricado interiormente y todo ya con aceite. Limpié la bujía, el carburador se le ha hecho cosas. El filtro de aire es nuevo, está engrasado. Así que bueno, abrimos la gasolina, tiramos del choque y vamos a ver, las láminas también están casi nuevas, ¿vale? Y vamos al lío, ¿no?
casi, vaya. Qué barbaridad. Ha arrancado fácil, ¿no? Y vosotros no lo podéis oler. No sé si me estaré grabando bien. Pero el olor que deja aquí, eso es una pasada. El aceite este huele bien. El A747 huele hasta mejor, yo diría. Pero el Motul 800 este huele bien. Voy a calentarla por aquí un rato. Molestaré un poquito a los vecinos. Pero ya está. Luego me pondré a cambiar aceite. Ahora, ya está calentita. La válvula de escape sigue funcionando. Y madre mía, cuando la válvula de escape abre. Qué pasada. En fin, tenemos que abrir aquí lo primero. Le bajo el caballete, le pongo el triángulo con la 14 y bueno, pues tengo que ir explicando al detalle cómo se hace. Luego el aceite tiene 1 hora, lo voy a cambiar por tiempo más que por uso. Tiene 1 hora literalmente. Del último entreno que hice en Vélez Málaga, que fui con mi pareja, que hicimos un picnic ahí en el circuito y tal, el único uso que tiene ese aceite. Una pena, pero bueno, voy a cambiarlo. Le he puesto en el triángulo, he quitado los tapones del bidón, que es el que va ahí arriba, que es una junta tórica, pero vaya, esa junta tórica no se cambia. Y ya tengo esto medio flojo, a ver si lo veis por aquí, medio flojo. No sé si podré grabar lo que caiga, el color que caiga yo lo voy a ver, pero es que antes que coja el móvil ya se ha vaciado entero, porque ya nada más que lleva poco más de medio litro, o sea, muy poco. Fijaos cómo sale. Nuevo, vaya. Lo cambio por tiempo. ¿Lo veis? Está impecable, pero es que digo, no tiene ni 1 hora de uso. ¿Es una pena? Sí, pero ya quisiera yo hacer motocross siempre que pudiese, ¿no? Pero ya está, esperemos que ahora sí que sí, ya empiece de nuevo a hacer motocross, no todos los fines de semana, pero por lo menos algunos fines de semana. Arandela, el tornillo, lo último que está soltando. Como mea, ¿eh? Ahí viene. Tornillería, arandelas, tuercas y tal. Con limpiador de freno se puede limpiar con gasolina o gasoil o incluso disolvente, que es como mejor se quedan. Pero lo que es piezas de plástico, juntas tóricas, 3 en 1 y perfecto. No, el limpiafreno, gasolina y tal, lo que son las piezas de goma, plástico y tal, al final se las carga. Así que con 3 en 1 desmontamos aquí la tórica del tapón, limpiamos muy bien el tapón. Se limpia muy bien también la junta tórica, que con el tiempo que tiene todavía está bien, ¿eh? Está todavía hasta blandita. Y ahora pues la pondremos al final. Mira, por ahí dentro se ve hasta parte del interior del motor, ¿eh? ¿Quién nos graba todo esto que yo grabo? No lo graba tan en detalle nadie, ni contar lo que yo cuento, ni adjuntar en los vídeos lo que yo adjunto. Nadie. Mis vídeos son muy largos, eso sí, pero esto no lo cuenta nadie, ¿vale? Así que esto lo ponemos aquí. Y ya no cae más, así que podemos cerrar por ahí y apretaremos con la dinamométrica. Ya he dejado antes la imagen a cuántos newton metros va el tornillo que es el de vaciado, a cuántos newton metros va. Por supuesto, con su arandela nueva. Lo que hace antes poner el tornillo es que con este antiguo, que de hecho por aquí está hasta rajado del tiempo y todo, tengo que tener cuidado de echarlo, hace una especie de lavado, porque al final esto que tengo aquí no me sirve y si no hay bases para tirar, ¿no? Así que bueno, pues ya está. Como decía de nuevo, los lobos, fijaos, ¿eh? Ya está, eso es lo que ha quedado. Y ahí está soltando ya el último chorrillo, lo obviamente nuevo. Se me ha derramado por aquí un poquito, pero con el limpiafreno, que lo tengo aquí, pues le he dado aquí al bloque motor y ya está. No me quiero entretener mucho más en esto porque, como digo, está explicado cómo se hace en vídeo, ¿no? Así que ya está, termino de cerrar por aquí, aprieto y lo dejo a nivel. Te pasa el refrigerante, grabo esto, que siempre queda muy pro, los 20 Nm que hemos dicho que lleva ese tornillo de vaciado que está por ahí. A ver, ahí está, esto es un poco difícil así grabarlo y hacerlo con una mano, pero ya está, apretado 20 Nm. Bueno, pues esto ya, listo, pasamos al refrigerante. Abrimos aquí para que salga mejor. Parece que está bajillo, pero porque está la moto inclinada un poquito. Lo ponemos por aquí, con una llave 8, que la tengo por ahí, sí, aquí está. Vamos a quitar este tornillo de aquí, ahí lo ves que lleva su junta de cobre. Y tened cuidado, pues porque va a salir a presión. Os aconsejo poner esto al principio así. Luego ya pues veis cuánto habéis salido y metéis lo mismo. Pero es sobre 1 litro, 900, cosas así. Bueno, pues ahí tengo los casi 900 que decía. Y digo casi porque os avisaba antes que tengáis cuidado cuando salga. De hecho, mucha gente lo deja salir con el tapón cerrado. Fijaos, me ha hecho un squirt. Así que bueno, pero salen sobre 900. El resto lo tengo aquí en el pantalón. Así que ahora cierro aquí con su junta nueva, apretamos a su par de apriete,
Vuelvo a dejar la imagen para que veáis el manual y rellenamos, ¿lo veis? Todavía sale de vez en cuando. Apretar lo que decía, 10 Nm este tornillo, 10 Nm con la llave fija, o tubo L en ese caso, es presentarlo y poco más. ¿Lo veis? Ahí tiene ya sus 10 Nm, que es el apriete que lleva ese tornillo de vaciado de refrigerante. No este, que todo esto son de la tapa de la bomba del agua. Este es el de vaciado de refrigerante. Terminamos de usar la dinamométrica, le quitamos el apriete, siempre hay que dejarlas flojas, que el muelle que esté dentro, el sistema que tiene dentro esté flojo, ¿lo veis? Flojo, al mínimo. Y siempre limpiamos las herramientas, porque al final, bueno, pues tocarla y tal, aunque tenga las manos limpias, pues siempre las herramientas se guardan limpias. Son consejos, si quieres pues lo haces, si no, pues no. Así que esto está ya. Ahora tenemos que ir echando por aquí el casi litro ese, bueno, el que ha vaciado no, el nuevo, y purgar la moto. Por cierto, ahí sigue el refrigerante antiguo, aunque está impecable, como lo veis, pero tiene, bueno, 2 años o más, ¿no? Se cambia cada 2 años. El refrigerante también se recicla, igual que todos los trapos que tocamos, todo esto se recicla. Esto lo podemos llevar a talleres y ellos pues tienen bidones para tirarlo. Bueno, el aceite yo ya hice un vídeo sobre yendo a reciclarlo, pero el refrigerante también se recicla. Y todo lo que toquemos que esté contaminado también se recicla. Encontré en uno y un trapo, pues el tapón, dejarlo muy aceitoso. Bueno, fijaos, este tapón es de 1.1, esto tiene un poquito de óxido. Con el trapo, todo este interior es importante limpiarlo. Fijaos el sistema que tiene para la presión, ¿lo veis? Cuando coge mucha presión, lo que sea, si tiene exceso de refrigerante, lo tira por ahí y va al suelo, ¿no? En otras motos, las de circuitos de carretera, pues tienen que ir a una botellita. Y lo importante es que la goma esta que hay aquí esté en buen estado y la goma que está aquí fuera está en buen estado, que son las originales hace 20 años y la verdad están impecables, están todavía blanditas y todo, ¿no? Y también importante limpiar el alojamiento. Todo este alojamiento tiene que estar perfecto y la zona por la que cierra tiene que estar perfecto. Así que ya está, purgarlo, pues llenar el 0,9 aproximadamente que tiene, dejar la moto arrancar un poquito con el tapón quitado y ya está. Tengo vídeo de ello, tampoco me voy a explayar. Y estaría ya la IZ ready, tu race. De la garrafilla esta lo que he hecho es poner el embudo aquí y poquito a poco con la garrafa, obviamente derrama un poquillo, pues ir rellenando hasta dejar a nivel, ¿lo veis? Entonces ahora arrancamos. Lo dejamos así arrancar un poquito, veremos que salen como burbujitas, que se va moviendo esto, es normal, va purgando, va saliendo aire y ya está, muy sencillo. Si puedo in situ. Se está quedando sin gasolina. Se está quedando sin gasolina. La moto de motocross no tiene ralentí, también hice un vídeo sobre ello. Eso ya cogí un poquito de temperatura. ¿Veis cómo suena? Bueno, pues lo dejamos así. Ya está, como hoy no voy a hacer motocross ni nada. Lo dejamos así y si hubiese que rellenar, ahora tapamos y todo, si hubiese que rellenar, pues ya se rellenará. Pero eso está ya más que purgado, vaya. Se notaba que estaba ya ahí con la gasolina, pero todavía respondía, pero de estas veces que responde el acelerador y todavía suena bien, pero si estuviésemos rodando, lo que pasa es que está aquí a medio ralentí, estaría seca de gasolina, porque he estado arrancando todo el rato, como habéis visto, con el grifo de gasolina cerrado, ¿no? Así que bueno, la IZ, con el squirt este que me ha hecho, pues ya está lista. Le he hecho un montón de cosas que he grabado en vídeo, otras cosas he hecho y no las he grabado en vídeo. Y lo que voy a hacer es que recoger aquí, a ver si qué fin de podemos ir a Belén Málaga o al Viso. Hace un poquito de motocross, voy a recoger aquí y grabo la despedida del vídeo.
mecánica en la IZ, logos y la voz del motocross en España, Paco Avecilla. Aunque la retransmisión de la Federación Motociclista Española de Talavera ponía Avecillas. Creo que no era con ese, ¿eh? Os confundisteis, creo. Así que lo siguiente ya lo grabo en casa despidiendo el vídeo. Voy a cerrar por aquí. Está calentito, no tenemos en las motos termómetro, obviamente. Termómetro, indicador de temperatura, pero tocamos los dos radiadores para que sepamos que están cogiendo temperatura, obviamente, ¿no? La Z va como un cañón, como un cañón. Ahora nos vemos en casa. Pues aquí ya para despedir el vídeo con la camiseta manchada de Squirt, igual que el pantalón, Squirt verde refrigerante. No sé por qué no pone el tornillo hacia abajo en vez de hacia el lateral. Pues si lo pusiesen hacia abajo, drenaría todo. Si lo pones en el lateral siempre hay muy poquito que no sale. Pero bueno, ya está. Está la IZ preparada ya para ir a echar algún día por ahí de circuito. Y ya está, es lo que quería contaros. Eso, arrancado al final, habéis visto que es fácil arrancado. Es que un 2 tiempos, ya está, no hay más que hablar. Para tú un 4 tiempos, 2 años como lleva esa, o 2 años y pico como ya para mi moto. Ahora arranca, que si las válvulas, que si no sé qué, más aún si tiene motor de arranque y batería. Yo es que soy para el motocross en concreto, no profesional, obviamente. Soy pro del 2 tiempos. Un solo cable acelerador, grifo de gasolina, carburador, ya está. No me compliquen más la vida, no quiero más. Así que, pero bueno, quien se la quiera complicar, se la complique. Este es mi vídeo, hemos hablado de los logos, hemos hablado de Paco Avecilla. Y ya que habéis visto esta camiseta, es del Diablo de Tasmania. Cuando ha arrancado la IZ se me habrá visto el logo que tengo atrás. Ya que he dejado imágenes antiguas, hablando de las KX del 96, al lado de la KX 500 del Motocross de las Naciones de David Avilés, que creo que todavía conserva, pues esa KX del 96 que yo tuve en el 97 y 98, en esa época yo llevaba en mi casco, que es un Bemar, que de hecho lo tengo ahí, voy a grabarlo. Lo decía sobre el casco Bemar, lo que tengo en esta vitrina Racing, ¿no? Aquí en el salón, ¿no? Hablaba antes de este bote de Castrol, bueno, matrícula y un montón de cositas. Con este cilindro fui campeón de Andalucía, ¿eh? JCR de la Cagua 60. Por allí tengo también Corona de la Cagua 60, el manillar con el que fui también campeón de Andalucía, el manillar muy alto para que al tumbar, pues ya éramos grandes para la 60, no nos diese la rodilla en estas partes, las puntas estas del manillar, curioso, ¿eh? Bueno, ahora sin embargo la IZ lleva un manillar muy bajito, el Twinwall 999, que es el Macrat, muy bajito ese manillar, además yo lo llevo atrasado, mi postura de conducción es esa y ya está, ¿no? Lo que os decía, el casco Bemar, el de la pegatina del Diablo de Tasmania, que también hubo una época que llevaba una aleta aquí atrás, color rojo, cuando ya estaba yo en 80, ¿no? No sé si se verá que le faltará laca por ahí arriba, y eso es por haber llevado esa pegatina. El pobre ya tiene los interiores fatal, pero es que este casco es del 96-97, va a tener ya 30 años, pero es que anteriormente a tuve que también se me ve en el vídeo del Campeonato de España de 60 en Andújar, del 95, se me ve usando este casco. Y anteriormente a tuve con el que no hice motocross, simplemente, bueno, pues aprendí a montar en moto, tuve un percance, por poco me echó la boca abajo, y ya mi padre pues me compró ya que cubría lo que es la boca, ¿no? Así que ya está, un poquito más, vuelvo con la GoPro y despedimos el vídeo. Está guapo, ¿eh? Esto para tenerlo aquí en el salón, ¿eh? ¿Está guapo o no está guapo? Bueno, con cosas de la Ruta 66 también y tal. Ahora vamos a ir con la GoPro. Con ese casco Bemar que he grabado, lo que pasa es que habéis visto que ahora no lo tenía. También hubo una época que ya una aleta atrás que se puso de moda, pero tampoco la tiene ya. Lleva arriba una pegatina del Diablo de Tasmania. De hecho yo tengo una foto en Osuna en el 98, creo que fue el 6 de noviembre o de diciembre, que ya me proclamé campeón de Andalucía ese día. Que subí al podium con mi hermana allí, con el uno aquí colgado en una placa portanúmero delantera, bueno. Ya una pegatina del Diablo de Tasmania arriba. En una foto subiendo un salto de subida en Osuna se me ve el Diablo de Tasmania que tenía ahí. De hecho al casco habéis visto que le falta una cosa, un poco de laca aquí arriba, que es de esa pegatina del Diablo de Tasmania. Bueno, pues llevo esta camiseta, ¿no? Así que ya está, mi cuenta de Instagram, @NachoAKBS1. Si habéis llegado hasta aquí, comentarme. ¿Hay alguien que haga motocross o aficionado al motocross que haga vídeos así, que sí, que son muy largos y tal, pero que aporten todo lo que yo aporto, que si capturas de pantalla de manuales, que si deciros los pares de apriete, que si imágenes del despiece de la moto, que si tantos datos,
que si fotografía antigua, que si vídeos antiguos, que si anécdotas, en fin, un montón, ¿no? Así que mi cuenta de Instagram ya le he dicho, @NachoAKBS1, por aquí arriba algún vídeo que os deje, por aquí abajo el botoncito para suscribir al canal si apetece, aquí tengo el Recuponi 50, mi segunda moto automática, mi última moto automática antes de la KX60, ya en el 94, esta moto la tuve algunos meses del 94, no es tan concreto, una unidad parecida. Y esta la he restaurado justamente donde estoy ahora. De hecho, aquí el vídeo que os deja a la derecha va a ser el de la restauración de esta moto. No restauración, el montaje completo. Un vídeo de 2 horas y pico montándola desde chasis. El botoncito para suscribir al canal, la lista de reproducción de mecánica con la IZ125. Un montón de vídeos de mecánica con la IZ125. Yo creo que fui de los primeros que hacían vídeos para YouTube sobre eso, porque estoy hablando del 2009, no, 2010 tuve la moto, pues 2010 ya empezaba a hacer vídeos sobre eso, pero eran fotos explicando cómo hacer algo paso por paso, lo que se hacía en aquella época, fotos con música. En esa lista de reproducción un montón de vídeos de eso, algunos con muchísimas reproducciones, 200, 300.000 reproducciones, ¿no? Así que, y por aquí, otro vídeo que os deje. Así que ya está, no me enrollo más, el vídeo eterno como siempre, lo siento, pero así son mis vídeos. Un saludo desde Málaga, espero que nos veamos pronto haciendo motocross en algún circuito. Yo modo paquetilla, porque llevo mucho tiempo sin hacer motocross y a poco que dé 1 o 2 vueltas, entre comillas, rápidas, ya tengo los antebrazos que no veas. Y poquito más, no me enrollo. Un saludo, pulgar en alto, nos vemos.